Vamos a comenzar con nuestro estudio. Recordarán que la semana pasada eh, tuvimos el estudio de la primera parte del capítulo 20 del libro de Éxodo. Estábamos en el recorrido verso por verso del libro de Éxodo y bueno, estuvimos analizando una introducción a este capítulo que es uno de los más importantes, uno de los más importantes de toda la escritura, porque todos los profetas hacen referencia a la esencia de la ley, que es precisamente este capítulo. Este capítulo 20 de Éxodo representa las declaraciones de la ley, de donde deriva todo el cúmulo de ley, de mandamientos que el Señor le entregó a su pueblo. Y en consecuencia, Jesucristo, Yeshua, el Hijo de Dios, enseñó conforme a esta ley, conforme a estos mandamientos. Así es de que igual los apóstoles enseñaron en ese mismo sentido. Y es así como nosotros tenemos que aprender para que de esa manera poder entender las palabras de Yeshua y poderlas transmitir correctamente, porque de otra manera podríamos estar transmitiendo un evangelio privado de lo más importante, un evangelio que no es el evangelio del reino de Dios. Aquí es donde se sustenta la vida de todo creyente en el Dios de Israel y en el Hijo de Dios. Debe sustentar su fe en este decálogo, en esas declaraciones. Y en consecuencia, tener el sentido de la responsabilidad, la obligación de buscar cumplir toda la ley en consecuencia. Porque no puede ser que tú en un momento dado quieras cumplir alguna de estas declaraciones sin cumplir las derivadas, los mandamientos derivados de estas declaraciones. Y bueno, en el estudio anterior estuvimos analizando hasta el versículo 7. Voy a retomar. Dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa que no va a tomar por inocente? Aquel que diga que es un creyente, pero que con su vida, con su testimonio, refleje todo lo contrario. Porque en consecuencia, toda aquella persona que le escuche o que diga, que sepa que esta persona es un supuesto creyente, puede generar que aquella persona blasfeme el nombre del Señor. Y hemos visto muchas veces, quizás te ha tocado escuchar, si este que dice que cree en Dios es así, pues mejor me quedo como estoy. Y eso es muy lamentable, pero eso es como consecuencia de tomar su nombre en vano. Su nombre representa todos los atributos, las enseñanzas, la autoridad. Recordemos que ya vimos este tema hace 8 días. En su nombre, que es la autoridad que el Señor representa sobre nuestras vidas. Entonces, tú no vas a querer que otros duden de esa autoridad, la autoridad divina que está que en sus atributos, en base a esos atributos, está Dios depositando en sus hijos para hacer luz a los demás. Entonces, ¿qué dice? Dice el mandamiento: Dios no te tomará como inocente. Inocente, de acuerdo a la palabra inocente en el hebreo, literalmente tiene que ser limpio de pecado, limpio de la culpa. Dios no te va a considerar limpio de la culpa por esto, por haber tomado su nombre en vano, por haber llevado a cabo una actitud, un testimonio falso
al decir que eres creyente o hijo de Dios. Entonces, ya viéndolo desde ese punto de vista, nuestra responsabilidad se acrecienta cada vez más. Es muy delicado el dar pasos en falso y tener mucho cuidado en relación a nuestras reacciones, cómo reaccionamos, cómo hablamos, cómo tratamos a las personas de manera normal. ¿Realmente están surtiendo efectos los mandamientos de Dios en nuestra vida? ¿Realmente está surtiendo un efecto práctico, literal, toda la enseñanza del Hijo de Dios, del Maestro, a quien decimos amar, cuando Él dijo, si me amáis, cumplan mis mandamientos? ¿O le estamos fallando? ¿O estamos tomando su nombre en vano? Porque al decir su nombre en vano, estamos hablando del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque es el Hijo quien vino a confirmar este pacto. Entonces, más que palabras bonitas, más que cualquier otra cosa que nos haga sentir una emoción determinada, lo que esto nos debe de llamar es a poner los pies en la tierra y comenzar a ser mucho más responsables de lo que hasta ahora hemos sido. Y hablo de manera general, todos tenemos que hacer esto, porque hay que partir del principio de que con toda seguridad en algo hemos fallado, o en muchas cosas hemos fallado, o estamos fallando. Entonces, y eso no está mal. Reconocer eso no es malo. Reconocer eso nos da la oportunidad entonces de ver con claridad. Si nosotros nos montamos en nuestro orgullo y decimos, no, pues que nosotros somos así, somos asado y no tenemos culpa y no tenemos ningún problema, miren, nosotros mismos nos ponemos el tropiezo para poder avanzar en nuestra fe. Eso no es bueno para nosotros. Más vale partir del principio de que seguramente en cada una de estas 10 declaraciones en algo hemos fallado. O en todas. Entonces, así es de que es muy importante partir de este principio para que entonces tengamos un panorama mucho más amplio de acción acerca de nuestra propia vida y de nosotros. Eso es lo más importante, que pensemos en nosotros, no comiences a pensar en tu vecino o en tu primo, etcétera. No. O sea, nosotros mismos tenemos que aplicarnos este principio. Porque cuando escuchamos la Escritura, la palabra de Dios, es para nosotros. Dios nos está hablando a nosotros. Tú quieres que Dios te hable a ti. Bueno, a través de su Escritura, a través de su ley, es como te habla. Así es que no hay que cerrar nuestros oídos, sino poner oído atento. Y bueno, continuamos con uno de los mandamientos más hermosos, más maravillosos, que es el Shabbat, el día de reposo. Justo lo que estamos guardando hoy, el día de reposo. Dice, dice versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí vemos dos palabras importantes, acuérdate, o sea, hay un mandamiento, tienes que acordarte, y ahorita vamos a analizar detalladamente en qué sentido, de acuerdo al concepto hebreo, por qué dice el Señor, acuérdate, y dice para santificarlo, para apartarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo. El séptimo día es el día, de acuerdo al conteo, es el día sábado, el día de hoy, para el Señor tu Dios. Una vez más, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No es un día de reposo consagrado y dedicado para ti. Y ahorita vamos también a ver esta gran diferencia, porque muchas veces se ha confundido. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo,
ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Qué significa esto? En el contexto antiguo, las familias eran muy grandes y había siervos también, es decir, había lo que hoy en día pudiera ser un sirviente, que en ocasiones hay gente que tiene la posibilidad de tener servidumbre en su casa y en su propia casa incluso tienen un cuarto para la persona que está constantemente en esa casa atendiendo los quehaceres. Hay ocasiones en que de repente no se entiende bien este mandamiento acerca del siervo, los que trabajan para ti. Hay una gran diferencia. Cuando tú tienes un negocio y pagas a los empleados. Ellos no están en tu casa. Aquí el mandamiento tiene que ver con los que están en tu casa y dependen de ti. Vamos a leer otra vez el mandamiento para que entonces tengas en tu mente que si el mandamiento es para ti, es para los que están bajo tu autoridad en tu casa. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, dice, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, es decir, que depende de ti, que vive contigo, ni tu criada, una vez más, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. O sea, el mandamiento te está describiendo claramente toda aquella persona que depende de ti, que está bajo tu autoridad. Supongamos que tú tienes un negocio, una tienda o una empresa muy grande, ¿no? O sea, imagínate, o sea, esas personas están empleadas y trabajan por contrato, un contrato civil, pero no dependen de ti en ese sentido, en un sentido personal. Incluso simplemente están empleadas, están contratadas para un trabajo, por una empresa. Eso no tiene que ver con una dependencia hacia tu persona. No están dentro de tus puertas, o sea, no está dentro de tu casa. Por ejemplo, en mi casa, de mí dependen mis hijos, mi esposa y no más. Y los perros, tengo 2 perros. Eso es todo, no tengo más. Nada más son ellos los que tienen que guardar el día de reposo. Pero no la gente que en un momento dado, supongamos que yo tuviera, no sé, alguna sirvienta, pero que viene por día, un día a la semana, pues no depende de mí. Pero si yo tuviera una sirvienta que está aquí y que tiene incluso un cuarto, etcétera, y todos los días está aquí, tiene la obligación de guardar el día de reposo. Y yo no puedo ponerla a trabajar en ese día. Fíjense qué importante es este mandamiento. Yo no puedo poner a trabajar a mi sirvienta que está de fijo y viviendo conmigo en el día de reposo para que me sirva en el día de reposo. Eso está prohibido. Porque pues es la enseñanza judía equivocada y que se ha transmitido, lamentablemente se ha transmitido erróneamente a quienes quieren guardar el de reposo. Pues es que eso es un goin. Es un gentil. Dice todos los que estén dentro de tus puertas. Entonces, y eso, bueno, esa enseñanza se trae porque el pensamiento judío es en un sentido diferente, es en un sentido de que, bueno, pues los mandamientos no son para el extranjero, dicen, y no importa que estén con ellos en su casa. Como es un gentil, pues que me sirva. Yo sí tengo que guardar el día de reposo porque la ley es para mí. Es un error. No importa que no sea, incluso que no conozca la ley o que no quiera. Mientras esté en tu casa, tiene que guardar el día de reposo.
porque está bajo tu autoridad. Eso cambia todo. Dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y aquí va lo más importante, en la razón. Aquí está la razón por la cual tú tienes que guardar el día de reposo a este nivel, bajo un entendimiento total, no hacer exclusión de persona alguna. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el 7º día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Pregunta, ¿en qué momento tú ves aquí una excepción para determinadas personas? Si él habla, si el mandamiento está, si él mismo, el Señor mismo que estableció este mandamiento, está hablando de toda la creación, de toda su creación. No hay excepción. No hay excepción para el día de reposo. Mucho menos para los que están bajo tu autoridad. Tienes la obligación de hacer que guarden el día de reposo. Y a lo mejor no entienden, a lo mejor no son de tu fe, pero están en tu casa. Mientras están viviendo en tu casa, tienes la obligación de ponerlos a reposar. Y no que te sirvan. Es muy fácil, cuando están bajo autoridad, es mucho más fácil que te digas, bueno, ok, estás bajo mi autoridad, siéntate con mi familia, con mi esposa y con mis hijos, vamos a estudiar la palabra de Dios. En este día, no importa que esté pagado tu día, este día te doy esta orden, vas a sentarte a escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. Este es un mandamiento muy especial, muy, muy especial. Y bueno, fíjate, dice al principio, acuérdate. El verbo acuérdate en hebreo está escrito en una forma que implica algo constante, como si en el español se dijera guardando. Algo constante, es decir, tienes que estar guardando el día de reposo. Eso significa que no solamente implican el día sábado, no solamente involucra el día sábado, el día de reposo. El mandamiento te ordena recordar el Shabbat durante los 6 días. Es algo constante, porque si fuera solamente en un día, se utilizaría una palabra distinta. Pero de acuerdo a la palabra hebrea, tiene que ver con algo constante, una actitud constante. Así es de que desde el domingo, que es el primer día de la semana, vas a comenzar, vas a tener en tu mente constantemente el día que tienes que guardar el día de reposo. O sea que no va a haber excepción en tu agenda de trabajo, en tu agenda de lo que tienes que hacer, para que digas, híjoles, no pensé en el día de reposo. No hay forma. El 7º día, que es el sábado, es el descanso señalado por Dios, para que el hombre repose. Y eso es una analogía del reposo que tuvo el Señor respecto de la creación. Acompáñenme ahí a Génesis 2, por favor. Dice, fueron pues, desde el versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Vamos a poner atención a la palabra ejército y a la palabra acabados. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó en el día 7º. Y bendijo Dios el día 7º y lo santificó y lo bendijo. También la palabra bendecir, hay que poner atención, ahí señalado, la palabra bendecir. Porque te vas a dar cuenta de lo tan importante que es el día para Dios. Y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Así es de que la palabra hebrea para acabados tiene que ver con diversas acepciones y es usada de acuerdo al contexto de los acontecimientos que se están narrando en el pasaje bíblico. Y en este sentido, la palabra que se puede traducir como palabra acabados, en el hebreo es la palabra kalá, que tiene que ver con, obviamente, literalmente acabar, pero también con terminado. E incluso en otro sentido puede significar desmayar o desfallecer, perecer inclusive. Entonces hay que ver en qué contexto. Y aquí el contexto está conectado de la palabra acabados, cuando dice el Señor acabó, ¿sí?, de toda su creación. Está conectado en dos sentidos. De haber terminado toda su obra, pero también con la expresión que dijo Yeshua cuando falleció. He terminado. Consumado. Consumado es. Así es de que podemos entender que de la misma manera en que Dios concluyó la obra de la creación, y de acuerdo a la definición debemos entender que fue con el propósito de haber sido preparada la creación para la batalla como un ejército, y al mismo tiempo para que esa batalla sea en adoración a nuestro Dios. Porque si se dan cuenta, Génesis 2 habla de que fueron acabados los ejércitos. Una vez más, dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Todo el ejército de ellos. Entonces, ¿en qué se emplea un ejército? Para la batalla. Y algo similar fue lo que hizo Yeshua justo cuando estuvo en la cruz. El momento en que Yeshua estuvo en la cruz es el momento en que el Señor concluye su obra. ¿Cuál obra? Todo lo que vino a enseñar. Todo lo que vino a llevar a cabo en su ministerio. 3 años y medio en el que estuvo enseñando y llevando a cabo determinadas obras como señales de que él era el Mesías y como principio de las lluvias tempranas. Así es, y el principio de toda la restauración, un tema que ya vimos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que estamos estudiando en las tardes de todos los sábados. Y dice Juan 19:30, dice: cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Así es de que la importancia de comprender estas palabras de Yeshua implica comprender el significado de la palabra acabados, porque es así que como significa ser completado. Lo que Él hizo con nosotros a través de toda su enseñanza es que completó su mensaje, su evangelio. Él completó y con eso nos prepara a los ejércitos del Señor, que es su pueblo, para la batalla, una batalla espiritual. Así es de que esta batalla no es en otro sentido de andarse peleando con nadie de ninguna manera, sino en adoración. En adoración a través de la obediencia y la lealtad a la ley de Dios. La palabra hebrea para ejércitos es la palabra tzabá, que significa masa de personas o cosas, y dependiendo del contexto en el que se usa la palabra, puede significar grupo o masa de personas o cosas preparadas para la guerra, para llevar a cabo adoración. Marcos 2:27 dice: también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo
del hombre es Señor aún del día de reposo. Esas son las palabras de Yeshua, en donde él está diciendo cuál es la razón del día de reposo. Por eso es importantísimo que nosotros podamos entenderlo, porque el día de reposo a ti te va a permitir ser completo, pero vas a poder ser completo en el momento en que tú comprendas en su plenitud la razón divina del día de reposo. Si el día de reposo es una prueba pequeña de lo que será el reino en los cielos, el reino de los cielos, el reino de Dios, cuando estemos allá con él, imagínate ese tiempo. Pues el día de reposo es de forma didáctica una enseñanza para todos aquellos que verdaderamente anhelen estar en ese reino. Por eso dice el mandamiento: los que lo guardan son los que están dentro de tus puertas, porque tu casa se constituye como un espacio muy especial en el que el reino de Dios se manifiesta a través y de forma sobrenatural. Es algo hermoso, suceden cosas maravillosas. Quienes lo han experimentado seguramente estarán de acuerdo conmigo en que en el día de reposo suceden cosas hermosas. Así es de que cumplir el mandamiento del día de reposo implica que durante los 6 días toda tu obra debe ser enfocada independientemente de qué es lo que hagas. Fíjate qué importante es aprender a llegar a este punto en el que puedas hacerlo. Así sea que estés en el trabajo, estés en la escuela, estés haciendo cualquier actividad, lo que sea que tengas que hacer, que esté enfocada como en preparación, para santificar ese día. Apartarlo para el Creador, para tu Señor. Porque todas las generaciones de los hijos de Dios a través de los 6 milenios se han preparado para el Shabbat milenial. Si tú te das cuenta, de una forma profética y a nivel macro, a través de los siglos, lo que ha hecho el pueblo de Dios y el propósito, de acuerdo a Génesis 2, del 1 al 3, es precisamente eso: que el hombre, a través de todas estas generaciones, hasta el determinado tiempo que diga el Señor, que se cumpla, se habrán preparado todas estas generaciones para el Shabbat milenial, para el reino de Dios. Ese es el punto en el que nosotros tenemos que comprender que durante tus 6 días, a nivel micro en tu vida, tienes que aprender a vivir el día de reposo. El día de reposo no solamente es el día sábado, o sea, no solamente está en tu mente el día sábado. El día de reposo debe estar en tu mente los 6 días de la semana, como en preparación para este día, que es el día más importante para santificar al Señor. Todos los días, los 6 días, son importantes en ese sentido, atendiendo a la palabra acuérdate. Acuérdate que es un concepto constante y no en un solo momento. Dice versículo 12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y bueno, este es un mandamiento bien importante también, porque tiene que ver con la honra a los padres. Este mandamiento lo podemos entender de 2 formas. Una forma alegórica. ¿En qué sentido es la forma alegórica? Bueno, en el sentido de que por causa de la honra que le damos a nuestros padres, esta honra incluye la obediencia, el que tú escuches a tus padres. Y el escuchar sus consejos te da determinada sabiduría. Es decir, de acuerdo, y esto es una enseñanza tradicional del pueblo judío, en el que de alguna manera ellos dicen, bueno, si un hijo escucha los consejos de su padre, los consejos sabios de su padre,
aumenta su sabiduría. Y de acuerdo al pueblo judío, pues ellos consideran que esto es lo que implica alargar tus días. No significa que vas a vivir 150 años o 200 años. No. Lo que significa, de una forma alegórica, de acuerdo a lo que piensa el pueblo judío, es que en ese sentido. Y es una enseñanza alegórica que de alguna manera tiene importancia. ¿Por qué? Porque todo hijo que obedece a un padre, el buen consejo, pues por supuesto que adquiere más sabiduría, en ese sentido, sí. Sin embargo, atendiendo a la palabra alargar, el concepto hebreo es la palabra arak. Significa literalmente alargar el tiempo por un lado. Pues, obviamente que eso no va a suceder si por más que tú quieras no vas a poder vivir lo que vivían los ancestros, ¿no? Antes de Noé, por ejemplo, definitivamente no. Sino que esto puede ser de una forma, no puede ser de una forma antinatural. Una de las palabras con las cuales se traduce, porque se traduce de varias formas, por ejemplo, significa diferir, significa permanecer, también paciencia, prolongar. Pero una de las palabras que aplican de acuerdo al contexto del mandamiento tiene que ver con ser estable, la estabilidad y la permanencia. Es decir, la estabilidad o la permanencia significa que una forma de entender este mandamiento sería la forma en que nos bendice el Señor por la honra a nuestros padres, en que nuestra vida sea estable respecto a la bendición que recibimos por parte de Dios. La honra a nuestros padres podría traducirse en el sentido de que tu vida, sin importar que no tengas riquezas físicas, etcétera, tu vida va a ser estable. ¿En qué sentido? Y tiene lógica si ustedes se ponen a ver. Por ejemplo, cuando Yeshua dijo, mi paz les doy, no como se las da el mundo. Él habló de una paz distinta, pero que en su concepción solamente aquellos que la reciben surtiría un efecto tal de paz, mientras que para otros, aquellos que ven a este que tiene paz, no entienden cómo está en paz cuando tiene tanto problema. Algo así. Esa es la estabilidad, es parte de la estabilidad espiritual que se reproduce en esta bendición. Entonces, cuando el mandamiento te dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da, tiene que ver para que, podríamos entenderlo en ese sentido, para que tus días sobre la tierra que el Señor te dio sean estables en cuanto a la bendición que el Señor te da. Que no tengas estos como que altibajos espirituales y anímicos, sino que en un momento dado esta bendición de forma sobrenatural que tú recibes de tus padres, además de, por supuesto, en qué se traduce la bendición, el cumplir el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. No solamente el obedecer, el escuchar sus sabios consejos, sino también que llega en un momento dado el punto en el que como hijo llegas a tener una responsabilidad para con ellos cuando ya son ancianos. Este mandamiento implica muchos aspectos de la vida y la relación entre los padres y los hijos. Por ejemplo, Yeshua identificó este mandamiento y lo enseña en un sentido muy importante. Y justo lo enseña cuando aclara al pueblo, porque se refiere al pueblo, se los dice al pueblo, acerca de las cosas que estaban haciendo de forma equivocada en relación a los padres
y aparentemente cumpliendo la ley. Fíjense qué importante es poder entender este mandamiento, porque Yeshua, al reclamar, hacerle este reclamo que de la forma en cómo se estaba cumpliendo los mandamientos en el templo acerca de las ofrendas, habla de la honra a los padres como un mandamiento que se estaba descuidando o haciendo de lado con tal de cumplir ciertos mandamientos, así como lo dijo con relación al diezmo, cuando dijo: diezman esto, todo el grano, pero dejaron de cumplir con lo más importante de la ley: la misericordia, el amor, la justicia. Fíjense, Marcos 7, 10 al 13. No es ese mandamiento. No es esa cita. Permítanme un segundo. Sí, es Marcos 7, a partir del versículo 10, dice: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga, perdón, y el que maldiga a padre o madre muera irremisiblemente. Y bueno, efectivamente, este mandamiento nosotros lo vemos en Levítico 20, versículo 19. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. O a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. El mandamiento es literal, la ley de Moisés es literal. Dice: pero vosotros decís, ¿a quién le dice? Le está hablando Yeshua, le está hablando a los líderes religiosos. Dice: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a su madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Es decir, porque dicen no le dejas hacer más por su padre o por su madre, porque les exigen cumplir el mandamiento de la ofrenda en el templo. Y dice versículo 13: invalidando la palabra de Dios con que vuestra tradición, con que habéis transmitido, lo que habéis enseñado, todo lo que has enseñado hace que transgredan la ley de Moisés, el mandamiento literal. Y muchas cosas hacen semejantes a esas. Y aquí lo más grave, lo más delicado, es que está hablando de la tradición. A ver, ¿las ofrendas en el templo eran un mandamiento? Claro que sí, claro que sí. Pero ¿por qué habla de la tradición, Jesucristo? Porque sobre los mandamientos establecidos ya en la ley de Moisés, que le fue dada a Moisés, el pueblo judío ha hecho más mandamientos que, al parecer de ellos, cumplen de la mejor forma estos mandamientos de Moisés. Y aquí está diciendo claramente Yeshua que lo que han hecho con esta tradición es invalidar el mandamiento original. ¿Por qué? Porque al haber puesto mandamiento tras mandamiento, pero ya de hombre, ya no del mandamiento de la ley de Moisés, sino mandamientos de hombres, lo único que hicieron fue desvirtuar la esencia del mandamiento original, es decir, la sencillez de la ley, que es justo lo que tú y yo tenemos que aprender y cumplir. Y no tanto mandamiento puesto sobre tradición. Por eso habla de la tradición, no porque las ofrendas hayan sido un tema de la tradición, sino por la forma. ¿Qué significa?
que uno de los mandamientos establecidos por los líderes religiosos fue que no importara que se estén muriendo de hambre en tu casa, tú tienes que cumplir con tu ofrenda en el templo. Hemos visto en varias películas que el hombre se dedica a irse a la sinagoga a estudiar y su mujer tiene que salir a trabajar y mantener su hogar. Y eso está pasando en los hogares, actualmente en los hogares judíos. Sí, está terrible, es triste. ¿Sí? Eso es triste. Eso es triste porque bueno, ese yugo establecido por las leyes de las obras, las leyes de los hombres, es lo que ha generado la desvinculación del cumplimiento fiel, que seguramente te garantizo que todo este pueblo, si hubiesen tenido si se les hubiera transmitido la ley original, natural, la cumplirían, pero con todo el corazón, con todo el amor. Si cumplen todas estas cargas pesadas que se han puesto sobre ellos, imagínate la ley natural, la ley simple que tú y yo podemos cumplir. Pues por supuesto que la cumplirían. No se trata el problema no es en sí tanto de quienes están recibiendo esta enseñanza, sino de quienes han insistido en las leyes de las obras, las leyes de los hombres, sobre la ley de Moisés. Y fíjate lo que dice Yeshua, más en el verso 14, dice, llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él y le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que le contamina al hombre. ¿Por qué sacó de esto? Porque llegaron los líderes, los fariseos, y le reclamaron porque sus discípulos del maestro, no habían llevado a cabo el ritual de lavado de manos. No es lavado, dicen, tus discípulos comen sin lavarse, con manos inmundas, sin lavarse las manos. No, lo que pasa es que no tenía que ver con un acto de limpieza, de lavarte con jabón. Tiene que ver con Netilat Yadayim. Es un mandamiento que tiene que ver con un acto ritual en donde se utiliza una jarra especial que tiene 2 asas y se vierte agua en una mano y luego en la otra mano, se hace un rezo y ritualmente ya se purifican de las manos y ya pueden comer. Eso fue lo que les reclamó, y eso hasta hoy, en nuestros días. Hasta nuestros días existe eso. Entonces, Yeshua reclamó eso, dijo, eso está mal, ese mandamiento que ustedes están llevando a cabo es erróneo. Pero bueno, al final de cuentas llegará el momento que este pueblo que ama con todo el corazón a Dios entenderán. Le será el revelado el Hijo. Y bueno, dice el siguiente mandamiento, no matarás. Verso 13, no matarás. Y bueno, ese es un mandamiento también muy importante, porque literalmente habla de no asesinar. Sin embargo, muchos se preguntan por qué Dios ordena al pueblo de Israel matar en determinadas ocasiones. ¿Por qué el mandamiento dice no matarás? Pero en la escritura vemos que hay pasajes en donde el Señor ordenó a Moisés y le ordenó a Josué y le ordenó a David acabar con poblaciones enteras. ¿Cuál es la razón? Aquí la premisa mayor en este mandamiento es, solo Dios es quien tiene la facultad de decidir quién muere. Esto es muy importante. Si tú entiendes esta premisa como premisa mayor, no vas a tener problema, porque no depende de ti entonces. Y en ese tiempo pues era la guerra, pues era ahora sí que conquistar la tierra que les pertenecía, ¿no? Por eso también el Señor les pedía que mataran a los pueblos. Pero en la actualidad, pues ¿cómo vas a estar matando a alguien? Claro,
claro. En la actualidad no. Claro, hay razones, hay diferentes razones, esa es una de ellas, hay diferentes razones por las cuales el, el Señor ordenaba para que llevara a cabo ciertos exterminios de determinadas poblaciones. Los acontecimientos bíblicos en donde Dios ordena la suerte de pueblos enteros, incluso no eran los hombres quienes decidían o quienes ejercían alguna facultad de decisión acerca de las personas que debían morir. Los hombres solo cumplían la orden dada por el Señor. Los historiadores bíblicos han confirmado que Canaán, que es a lo que te refieres, o sea, donde la tierra que iban a poseer y donde en que recibió el pueblo de Israel el mandamiento para poseer y echar de esa tierra a todos los que la habitaban. Los historiadores han confirmado que en Canaán eran habituales las inmoralidades sexuales, el paganismo, el sacrificio de niños. Hay quienes aseguran que hay arqueólogos que encontraron gran cantidad de urnas, fíjate, que contenían los restos de niños que habían sido sacrificados a Baal todavía. Un importante Baal siempre fue un importante dios cananeo. Y bueno, los cananeos adoraban cometiendo excesos inmorales en presencia de sus dioses y luego asesinando a sus hijos primogénitos como sacrificio a estos mismos dioses. Parece que en gran parte de la tierra de Canaán había llegado a ser una especie de Sodoma y Gomorra, muy pervertidos en escala nacional. Así es de que más o menos vas entendiendo la razón por la cual Dios le ordenó a Josué exterminar con estas poblaciones. Recordemos que Canaán fue habitada por gigantes, ¿okay? Que estos gigantes traían la simiente de aquella mezcla de humanas con seres celestiales, que aunque Dios mató a todos los hombres con el diluvio por causa de aquella maldad, dichos seres fueron espirituales también. Aquí viene lo importante. Por esa razón vemos que David enfrentó a un gigante, a Goliat, porque la simiente de aquella maldad es espiritual. Y si es espiritual, si ustedes ponen atención a la lectura de Génesis capítulo 6, dijo el Señor que acabaría con toda carne sobre la tierra. Pero estos seres, aquellos gigantes, eran parte humana y parte espiritual. De manera que por eso vemos que continuaron naciendo gigantes. Y después Canaán estaba habitada por poblaciones gigantes también, donde había gigantes. En ese sentido, una de las razones fundamentales por las que Dios ordena el exterminio de determinados pueblos fue precisamente por el aspecto genético, ¿sí? Algo que ya traen los genes, la gente, de maldad. Por eso Noé fue salvado del diluvio. Vamos a poner atención en lo que sucedió con Noé, por ejemplo. Génesis 6:9. Vamos a ver lo que dice la escritura. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Dice, Noé era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Por qué dice que que Noé fue perfecto en sus generaciones? Fue íntegro en sus genes, en su linaje, sin corromper. Por eso el apóstol Pedro lo describe como predicador en su tiempo. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, hablando del juicio que estaría decretando el Señor, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Ok?
Solamente esas 7 personas. ¿Qué significa? Que significó que toda la población del mundo en aquel entonces se corrompió. Por eso tuvieron que morir. Y bueno, entonces podemos ir entendiendo un poco la razón por la cual Dios determina que ciertas personas tenían que morir. Y eso es un tema bien delicado. Es un tema bien delicado porque si se entiende de una forma equivocada, podemos interpretar e incluso poder cometer el grave error de hacer juicio acerca de circunstancias que llegan a suceder en la actualidad. Esto como siendo un aspecto espiritual, no nos toca a nosotros hacer un juicio de valor respecto de las personas, si pasaron por esto, por aquello, por determinada circunstancia. La maldad en el hombre, de una forma general, existe, y a partir de que nosotros decidimos cambiar de vida, esa maldad se va exterminando. Pero hay una maldad muy específica que tiene que ver con una semilla de maldad demoníaca. Y eso es un tema que estuvimos viendo en los evangelios cuando Yeshua expulsaba demonios de las personas, y por otro lado llegó a decirle a un grupo específico de líderes que eran hijos de su padre el diablo, y llegó a decirles que venían de la serpiente, hijos de la serpiente, como simiente de la serpiente. Así es de que hay que tomar este tema con mucho cuidado, porque no nos toca a nosotros hacer un juicio en ese sentido. Y bueno, tenemos el testimonio de exterminio de Sodoma y Gomorra, que por causa de la perversión que hubo en ese lugar, implicó acabar con la vida de todo ser viviente de esas ciudades, con la excepción de Lot. Y aún así, a pesar de que Lot pudo haber vivido con sus hijas y con su esposa, su esposa murió por causa de que parte de su corazón estaba en esas ciudades, y por desobedecer, por supuesto, la orden de los ángeles para no voltear a esa ciudad. Yeshua, en armonía con el corazón de Dios y como consecuencia del tiempo a partir de su venida, que sería de misericordia, y por causa del Espíritu de Santidad que estaría obrando en los hombres, enseñó acerca de la pena de muerte que se describe en la Torá. Acompáñenme por favor a Juan 8 y vamos a leer del 1 al 11. Vamos a ver entonces ya el parámetro que sí debemos seguir a partir de la venida de Yeshua, porque a partir de la venida de Yeshua cambian muchas cosas por causa de la misericordia. A partir de la venida de Yeshua es un parteaguas en todo el sentido. No significa que la ley quedó abrogada, porque Yeshua dijo que no venía a abrogar la ley, sino que venía a cumplirla. Pero la forma de cumplir la ley en estos temas, en este sentido, tendría que ser de una forma mucho más espiritual, mucho más elevada, mucho más importante, como consecuencia de la obra que estaría ejerciendo el Espíritu Santo sobre el mundo, el Consolador. Así es de que esto es fundamental poder entenderlo para conectar el mandamiento. Fíjense, dice, y Yeshua se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? O sea, ellos ya conocían el mandamiento. ¿Okay? Ya conocían el mandamiento. Dice Levítico 20,
en donde se describe el mandamiento, es el mandamiento que le citan a Yeshua. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Literalmente tenían que morir. Así es de que le exponen el mandamiento, pero le dicen, tú pues, ¿qué dices? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que Yeshua estaba haciendo cosas totalmente distintas, obviamente, de forma sobrenatural, pero sin transgredir la ley. Y aquí viene lo interesante. Lo que estaban buscando era que transgrediera, porque ellos estaban seguros que Yeshua no iba a autorizar que la mataran, no iba a dar la orden para que la mataran, porque en su caso también tendría que participar de la lapidación. Fíjense qué impresionante. Verso 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Claro, esta es la verdadera intención. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de ustedes sea inocente, el que de ustedes no haya tomado el nombre de Dios en vano alguna vez, entonces cumpla la ley. Una ley que implicaba quitarle la vida a otro ser humano. Pregunta, ¿Yeshua dijo que el mandamiento dado por Moisés ya no se iba a cumplir? Él no dijo eso. Sino que a todo aquel que quería cumplir la ley, en ese sentido, ese mandamiento de quitarle la vida a un ser humano, le dijo, tienes una medida. Y tu medida es que no hayas cumplido ningún pecado. Porque si cometes pecado, eres igual que ella. Esa fue la medida. Jesucristo no invalidó la ley. Vino a poner la ley en un nivel mucho más sublime. A un nivel espiritual mucho más importante. Entonces, la balanza se equipara. No significa que la ley de Moisés no sea cumplida. Por supuesto que sigue vigente. Él lo dijo. Pero Yeshua viene a establecer el cumplimiento de la ley con una sabiduría superior. ¿Por qué superior? Porque es aplicar la ley con un sentido espiritual. Práctico, sí, pero prácticamente espiritual. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían de uno en uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Fíjense bien, dice, y enderezándose Yeshua y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le pregunta. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Este fue un mandamiento para ella. Este es un mandamiento para ti y para mí. Ok, ya el Señor te hizo ver tu pecado. Bueno, Él te perdona, pero tienes un mandamiento. No peques más. No transgredas, no continúes transgrediendo, porque entonces ya estarías incumpliendo este mandamiento que Él te está dando. Un mandamiento después de haber cubierto tu pecado. Es una gran oportunidad que tenemos todos, absolutamente todos. Por eso no hay nadie que pueda decir, que diga, no, es que yo he hecho mucho mal, yo soy un hombre pecador, una mujer pecadora. ¿Sabes qué? Yeshua te da la oportunidad de cubrir tu pecado
pero tienes un mandamiento y una responsabilidad, la obligación de no continuar con tu transgresión. Eso es lo más importante. Así es de que si nosotros consideramos que el mandamiento de no matar simple y sencillamente implicaba el no asesinar y ya, tiene implicaciones impresionantes en toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pecado te mata. El pecado te mata, a final de cuentas. Y con tu pecado puedes matar también a otros. Así es que es muy importante que tú en un momento dado tengas mucha responsabilidad hacia tu prójimo. Verso 14, no cometerás adulterio. Y bueno, acabamos de ver el mandamiento. Dice el mandamiento que implicaba la muerte por los adúlteros. Mateo 5, 27 al 28 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí vemos una vez más el mandamiento que no es abrogado. El mandamiento que fue dado en la ley de Moisés no es abrogado, sino que una vez más Yeshua lo pone en un nivel superior, pero hablando en un sentido espiritual, por supuesto. Pero un sentido espiritual que se traduce en la conducta literal de la persona. ¿Por qué literal? Porque tiene que ver con lo que tú ves y cómo lo ves. ¿Sí? Es decir, cuando dice yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿sí? Y ya vimos que el tema de la palabra codiciar tiene que ver con el anhelar, con o ansiar o desear, con mucho cariño, con mucho amor, con muchas ansias, ¿no? Es un pecado. Bueno, si tú llevas a cabo esto en tu pensamiento, ya adulteraste. ¿Por qué Yeshua lo pone en un nivel superior, a un nivel espiritual tan importante? Todos los mandamientos. Porque es justo de donde se corrompe el alma del hombre. Y como lo leímos hace rato en Marcos, lo que contamina al hombre es lo que sale de su interior. Lo que sale de su corazón es lo que contamina. Es decir, lo que hace que el hombre caiga, confirme su pecado. Pero porque ya lo trae en su interior. La expresión simplemente ya es la consumación del pecado que ya tiene la persona, de la perversión. Entonces ¿a qué nivel está poniendo Yeshua este mandamiento? Bueno, el mandamiento lo está poniendo a un nivel superior, que tiene que ver con el carácter que debemos tener todos para contener, para esforzarnos por tener, ser correctos, ser íntegros. Santidad. Desde nuestro corazón, lo que nos va a permitir tener santidad. Todos los mandamientos, la ley de Moisés es espiritual, por eso es espiritual. Por esa razón, todos los mandamientos que nosotros estamos, y a partir de este capítulo, vamos a comenzar a ver toda la serie de leyes sacrificiales que se van a dar cuenta cómo es una enseñanza didáctica de toda una vida, de toda tu vida, acerca de toda tu vida en la fe, acerca de cómo debes vivir, por qué razón dio este mandamiento el Señor, por qué razón dio aquello, y por qué ahora ya no, si no hay un templo, ya no hay sacrificios, ya no hay ofrendas, etcétera. ¿Por qué razón? Entonces dijo Yeshua, sabiendo que iba a ser destruido el templo, ¿por qué razón dijo el Señor que Él venía a cumplir?
Y que esa ley no va a pasar sino hasta que el cielo y la tierra pasen. Es decir, hasta el tiempo del reino de Dios. Lo vamos a empezar a entender. Vamos a comenzar a aprender a vivir nuestras vidas de una forma correcta. ¿Por qué? Porque a través del recorrido de la Torá, que es lo que va a transformar nuestro corazón, nuestra alma, como lo dijo David, es justo como enseñó Yeshua y como enseñan los apóstoles. Por eso la ley es espiritual. Si la ley no fuera espiritual, no transformaría el alma, te lo garantizo. Pero por eso es espiritual y por esa razón Yeshua enseña de esta manera. Entonces enseña no abrogando, sino poniendo en un nivel superior la ley. Impresionante. Dice versículo 15, continuamos con el 15, no hurtarás. Y bueno, la ley determina la pena de restitución para el caso del hurto. Por ejemplo, el caso, ¿qué es el hurto? El hurto es robo, literal. Es el delito de robo. Éxodo 22, del 1 al 4, dice, cuando alguno hurte buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Y bueno, está especificando el tipo de restitución. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que hoy en día en cualquier país, en la administración de justicia, se ordena por parte del juez la restitución del daño, la reparación del daño. El abogado demanda la reparación del daño de la víctima y el juez ordena determinado sanción. En algunas ocasiones es económica, en algunas ocasiones física, y la forma en cómo se tiene que restituir al agraviado, a aquella persona que sufrió la comisión del delito, en este caso de robo. Es de esa manera como nosotros debemos entender este mandamiento. Así es de que, como vemos, estas leyes que tenemos en las naciones, una vez más vemos confirmado que efectivamente derivan de las leyes establecidas. Y dice verso 2 de Éxodo 22, dice, si el ladrón fuera hallado forzando una casa o fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. ¿Por qué? Pues una vez más, hay allanamiento de morada, lo que hoy en día se conoce como allanamiento de morada. Y ¿qué es lo que sucede? Si un ladrón se mete a tu casa y por alguna razón tú te defiendes y muere el ladrón, no eres culpable porque estás en tu casa. Es lo mismo. Hasta pareciera que copiaron los legisladores la Torá en algunos casos. Bueno fuera que fueran todos. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Y bueno, aquí ya aplica el tiempo en que vivía. Si fuera hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Y bueno, parte de esto, tenemos el testimonio de alguien que cometió fraude. El fraude, aunque es un delito diferente al hurto, como pecado y delito tiene el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues hacerse de bienes de una forma ilícita, hacerse de riquezas de una forma ilícita. ¿Y cuál es el caso que tenemos? El testimonio de Zaqueo. ¿Recuerdan a Zaqueo? Lucas 19, vamos, por favor, acompáñenme ahí a Lucas 19. Desde el versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, a Yeshua, porque Yeshua se quedó en su casa, tenía que morar en su casa. Dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, he cometido fraude a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Ya se dieron cuenta que está hablando de la ley de Moisés? Es un hombre que conocía la ley de Moisés. Yeshua le dijo, hoy
ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Se dan cuenta? Qué importante es entonces conocer la Torá, porque Zaqueo estaba hablando de la Torá. ¿De qué mandamiento estaba hablando? Justo del mandamiento que vemos en Éxodo 22. Dice, pagará por aquello 4 ovejas cuando sea oveja, y en el caso de buey 5 ovejas. Pero bueno, aquí lo que está aplicando Zaqueo es la ley de Moisés. ¿Por qué es tan importante esto? Porque por la respuesta de Yeshua, dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. En el momento que tú cumplas la ley, estás haciendo justicia, y si tú haces justicia, entonces el Señor te va a recompensar con la salvación. Y será el testimonio más claro de que eres un hijo de Abraham. Dice verso 16, no lo harás contra tu prójimo falso testimonio. Los falsos testigos. Bueno, también la ley es muy clara en ese sentido. Vamos a ver un ejemplo muy claro de que las declaraciones que normalmente se conocen como los 10 mandamientos, en realidad son las premisas mayores de las cuales derivan otros muchos mandamientos. Fíjense bien, vamos a poner atención. Éxodo 23, del 1 al 8. Dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los demás para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. ¿De qué está hablando esta ley? Esta ley está hablando de la honestidad y de la integridad que debemos tener todos con relación a los acontecimientos. Por ejemplo, en el caso de que está extraviado el animal, tienes que buscar de quién es. Por ejemplo, en el caso de que vas en la calle y te encontraste algo tirado en el piso, pero a un lado del billete está una persona parada. Lo más correcto sería que le preguntara si se le perdió dinero, porque lo más probable es que sea de esa persona. O si en el súper, lo que te pasó, ¿no? Que una persona es por estar con las bolsas de lo que estaba comprando, dejó su teléfono ahí en la caja. Lo más importante fue lo que hiciste. ¿Qué tienes que hacer? Si te diste cuenta que la persona dejó su teléfono, señora. No, pues yo nomás vi el teléfono. Le pregunté. ¿Es su teléfono? ¿Es su teléfono? Uh-huh. Hasta un comentario, ¿no? Especial te dijo, ya no hay gente así. Uh-huh. Sí hay gente así, solamente que son pocos. Pero hay que esforzarnos para hacer que seamos muchos los que hagamos este tipo de cosas. Mira, el que te quedes con algo que no te pertenece no te va a hacer más rico, no te va a rendir. Una vez más. La ley es espiritual. Y si es espiritual, también trae consecuencias a aquellos que lo transgreden de forma espiritual. No hay nada debajo del cielo de lo que Dios no tenga control. Verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Y bueno, ya vimos el concepto de codiciar, que tiene que ver con la palabra hebrea hamad, que significa deleitarse o estimar demasiado, desear con mucho amor. Algo que no es tuyo. Esto, pues obviamente que te va a traer una consecuencia
eh, muy perjudicial en tu vida, porque va a llegar el momento que te vas a frustrar por las cosas que no tienes, pero que estás anhelando de forma indebida. Y hay que diferenciar el hecho de anhelar cosas buenas, ¿no? Anhelar, pero no anhelar lo que otro tiene. Y en esto hay una gran diferencia que debemos de aprender a diferenciar. De repente no nos vayamos a confundir y de repente pensar, pues no voy a desear hacer, tener algún día, no sé, una casa o tener un carro para poderme transportar, porque eso es codiciar. No es en ese sentido. En ocasiones se malinterpreta el sentido del mandamiento. Es codiciar lo que no es tuyo y es de alguien más. Porque esto puede llevarte a grado incluso de cometer otro pecado u otro delito. Hay gente que por causa de codiciar determinadas cosas son capaces de pasar por encima de los derechos de otros. Entonces la codicia te puede llevar a cometer otro pecado más grave incluso. Pero el hecho de querer en un momento decir, supongamos que ya estás trabajando, eres joven y tardas mucho para irte a trabajar y pues a lo mejor quisiera comprarme un carrito, un carro de uso, no sé, que simplemente sencillo que me permita trasladarme. Está bien, eso para comprarte un carro simplemente tienes que ahorrar dinero, trabajar y ahorrar. Eso es todo. Pero no vas a cometer el delito de robar, ¿no? El carro que te gustó y que trae aquella persona. Eso ya es otra cosa. Y bueno, dice versículo 18, todo el pueblo observaba. Todos estos mandamientos se dieron en un ambiente impresionante, con sonido de bocina, con humo. Imagínense, con un estruendo impresionante en ese lugar, en el Sinaí. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El terror del pueblo estaba sobre ellos. O sea, el temor era un temor reverente, era un temor, por supuesto, a la manifestación del Señor en ese momento también. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Fíjate qué importante es esto, porque el temor tiene el propósito, el temor que Dios infunde en la persona hace que la persona se inhiba de pecar. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Así es de que dice Dios probó a Israel en este momento en que les hizo conocer las 10 declaraciones para que por el temor de Dios no pecaran. Y para que el pueblo creyera para siempre, como lo había dicho, ya se lo había dicho a Moisés. Esto lo vimos en Éxodo 19, justo cuando hicieron la promesa. Entonces dice Éxodo 19:9, dice, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Ese fue el propósito. ¿Cuál fue el propósito de esta manifestación impresionante, sobrenatural, sobre el monte Sinaí? La manifestación de Dios, para que el pueblo le creyera para siempre a Moisés. ¿Cómo lo hacemos hoy? Le creemos. En este acontecimiento vemos un valioso principio para la vida de todo creyente. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿ok? Mientras que los insensatos desprecian la sabiduría del Señor. Proverbios 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
¿Quiénes son los insensatos? Los necios. Un necio que no quiere entender, que no quiere obedecer. En este sentido, el temor que sintió el pueblo no solo tenía que ver con el miedo a morir, sino que también se reflejó en un temor reverente. La enseñanza consiste en que nos hacemos sabios cuando decidimos obedecer su enseñanza para no pasar por insensatos. Así es de que no seamos necios y obedezcamos. Verso 22, y el Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata. Fíjate aquí qué importante, verso 23. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. ¿Con qué se trabaja el oro y la plata? Con herramienta, con hierro. ¿Okay? Se tiene que trabajar, se funde el metal, se martilla, etcétera, etcétera. Pero dice, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Y fíjate, enseguida dice, altar de tierra harás para mí, porque no vas a usar herramienta. Dice, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ofrendas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Es lugar específico, no donde sea. No donde sea podrían hacer esto. Vendré a ti y te bendeciré. Dice verso 25. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería. Porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Fíjense qué importante cómo tenemos que relacionar estos versículos. De acuerdo al significado de altar, el altar debía ser construido con las manos, sin herramientas, solo con las manos, porque el Señor prohibió el uso de las imágenes que tendrían que ser labradas con herramientas. ¿Ok? Vamos a Josué 8, por favor. En el contexto en el que están ya tomando posesión de la tierra prometida, dice de versículo 31, como Moisés, siervo del Señor, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor y sacrificaron ofrenda de paz. Y dice, continúa, fíjate, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué hicieron en esto? También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie, y a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo del Señor, lo había mandado antes para que bendijese primeramente al pueblo de Israel. Si el altar tenía el propósito de llevar a cabo sacrificios y holocaustos a Dios, hoy en día, en que ya no hay templo, sino que en cada lugar de nuestra dispersión, el Señor nos es un pequeño santuario, y como tal, un lugar donde habita su nombre, significa que los sacrificios y holocaustos que llevamos a cabo son espirituales. Porque, una vez más, la ley es espiritual, y la forma de entender todo el sistema sacrificial que vamos a comenzar a ver a partir de este capítulo es espiritual hoy en día. Así es de que es fundamental que podamos conocer la Torá, todo el sistema sacrificial
en todos sus aspectos simbólicos, para que puedas tú como creyente hacer la conexión espiritual, porque es una conexión divina. Primera de Pedro 2, versículo 4, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Si hablamos de piedras, de que el altar tendría que ser de piedras no labradas, de herramienta. Pero Pedro está hablando de la piedra del ángulo, que es Yeshua, como la piedra más importante. Dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, o sea, el pueblo, los creyentes, tú y yo, como piedras vivas. Eso significa no cortadas con hierro, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Ya estás conectándolo con el concepto original del altar, como lo mandó el Señor? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Que nuestras vidas entonces tengan el propósito de ser constituidas como altar agradable a Dios, como consecuencia de haber sido constituidas con el temor al Señor en el cumplimiento de su ley, que son las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, como las hermosas vestiduras con las que nuestro amado nos atavía en preparación para la vida eterna a su lado. Señor, te damos gracias por este día, Señor, gracias por este estudio, por este momento de meditación, Señor, que nos has regalado. Gracias, Padre Santo, porque a través de tu ley que estamos conociendo, que es espiritual, nos estás enseñando a tener una vida práctica, pero siempre viviendo en el Espíritu. Para poder entender de mejor forma la enseñanza del apóstol Pablo acerca de poder entender la razón por la cual vivimos en este mundo, pero a pesar de vivir en este mundo, no somos de este mundo. No vivimos conforme a este mundo, Señor, sino que a partir de que te conocemos, nuestra vida ha cambiado en un proceso y en un camino al encuentro contigo, Señor. Y este proceso es un proceso espiritual que repercute en nuestra vida práctica diaria, en el trato con todos nuestros semejantes, Señor. Gracias, Señor, te damos por esta bendición y te rogamos que te quedes con nosotros, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén.